Se dice que las casas embrujadas son resultado de la concentración de miedo, sufrimiento, dolor y humillación acumulados tras sucesos violentos o traumáticos en un lugar en específico. Con el tiempo, esto se queda grabado en el imaginario popular y las comunidades acaban etiquetándolos como lugares malditos. No hay ciudad en el mundo donde no se conozca una propiedad que esté marcada por fenómenos paranormales. Algunos añaden que las casas encantadas son como una especie de cinta magnética en la cual quedan grabados los sucesos allí ocurridos, condenando a estos lugares a repetir dichos sucesos una y otra vez, como ver cruzar un fantasma de un lado al otro de una casa o escuchar ruidos a determinadas horas. Estas apariciones fantasmales, también llamadas apariciones familiares, en la mayoría de los casos no causan temor. Y esto puede responder a que las personas ya se han acostumbrado a estos incidentes o que se identifica al aparecido como un familiar y se considera la presencia del mismo como algo positivo, ya que desde el punto de vista emocional se puede entender que éste nos cuida aún después de la muerte. También existen casos donde las personas sufren de las travesuras de algún ser que no puede ser identificado, objetos que son movidos del lugar, puertas que se abren o se cierran, aparatos electrónicos que se encienden o apagan, y que pareciera ser la manera de comunicarse de estos seres atrapados en el tiempo. Sin embargo, existen casos aún más extremos en que las personas son víctimas de agresiones, objetos que son arrojados sin motivo aparente, lesiones que generan moretones en diversas partes del cuerpo, e inclusive ataques de índole sexual. No cabe duda que para quien ha sufrido de estos fenómenos, la vida se vuelve un infierno, entre la incertidumbre de no saber a qué nos enfrentamos o a quién acercarnos para pedir ayuda, y el temor a que esto acabe con nuestra salud mental o nuestras vidas. En ocasiones nos orilla a llevar a cabo prácticas ritualísticas para ahuyentar a dichos seres, y de esta manera defender nuestro hogar. Aunque la mayoría de las veces estas no funcionan o tardan mucho tiempo en mostrar resultados, dejándonos como al principio, a merced de lo desconocido, esperando que alguien nos salve. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Desde que recuerdo, mi casa fue lugar de sucesos inexplicables. Sucesos que muchas veces fueron pasados por alto, ya que mis padres no creían en este tipo de cosas, así que ignoraban cualquier tipo de fenómeno que se presentara ante sus ojos y que no fuesen capaces de comprobar de una manera racional. Sin embargo, y sin afán de sonar pretenciosa, yo siempre fui sensible ante estas cosas. Algunos dicen que es un don. Yo no estoy muy segura. Esto que estoy a punto de contarles es solo una parte de mi historia. Espero que más adelante puedan compartir lo demás con sus seguidores. El primer recuerdo paranormal que tengo es de cuando tenía 3 años. Mi papá era dueño de varias propiedades y tenía varios negocios. Podemos decir que era un microempresario. En una de estas casas había un videoclub. Estaba ubicado en la primer planta. Por el giro del negocio, podrán darse cuenta de que hablamos de mediados de los 90s. Una mañana al llegar a abrir, encontramos un rastro de sangre en los escalones de la escalera principal, conformado por manchas circulares, pero no era un goteo de sangre normal, sino círculos perfectos. Seguimos el rastro y este llegaba hasta una pared. Ahí desaparecía,
Era muy extraño. Parecía como si aquello que hubiese estado sangrando hubiese atravesado el muro. Revisamos toda la propiedad, pero no encontramos ningún rastro, ni de un animal herido que hubiese estado allí, o de alguien que al ingresar por la fuerza se hubiera lastimado. No había nada roto, ni cerraduras forzadas. Jamás pudimos explicarnos esta situación, aunque como ya dije, tampoco es algo a lo que se le hiciera demasiado caso. En el mismo domicilio donde teníamos el videoclub, se aperturó más adelante un gimnasio. Este estaba en la segunda planta. Al cerrar los negocios, nos trasladábamos a la casa donde vivíamos. Una madrugada, fueron a buscarnos los vecinos de las casas colindantes al negocio, aproximadamente a las 3 de la mañana, para avisarnos que se habían metido a la fuerza al negocio. Decían que se escuchaban voces, ruidos fuertes. Mi papá fue a revisar en esa y en todas las ocasiones subsecuentes en las que pasó esto. Debo decir que fueron al menos 3 veces. Pero en ninguna encontró cerraduras forzadas, no había gente dentro, y todas las cosas se encontraban justo como las había dejado antes de cerrar. Sin embargo, los vecinos juraban que habían sido alertados por los ruidos tan fuertes que parecían salir del interior de este domicilio. Los negocios fueron cerrados posteriormente y la casa permaneció abandonada durante mucho tiempo. Aunque debo decir que los vecinos nunca dejaron de quejarse de estos fenómenos. Poco después del fallecimiento de mi padre, justo cuando tenía 18 años, me casé. Y a los 19 me embaracé por primera vez. Buscando independencia, decidimos mudarnos a esta casa llena de recuerdos de mi infancia. Viviríamos en la parte de arriba y mi esposo pondría su negocio en la parte de abajo, y pasaría aquí los últimos meses de mi embarazo. En este lapso, viví algunas situaciones que, aunque extrañas, no me daban miedo. Me refiero a ruidos, sombras pasando a través de las puertas, pero nada que no pudiéramos sobrellevar. Se va a escuchar absurdo, pero con el tiempo te acostumbras. Al poco tiempo nació mi hija. Sin embargo, cuando tenía mes y medio, ocurrió un suceso que hasta el día de hoy ha sido la situación más terrorífica que haya vivido. La casa no tenía muchos muebles. Como muchas parejas que empiezan, teníamos lo indispensable. La habitación solo tenía una cama, un tocador, el corral donde dormía mi hija. Esa noche nos disponíamos a descansar, rendidos por la jornada. Mi hija se había dormido ya, así que la acosté y pronto nos quedamos dormidos nosotros también. Pero ese sueño fue interrumpido un rato después. Me desperté con una sensación extraña. Recorría todo mi ser. El aire se enrareció de pronto. Cuando al fin mis ojos consiguieron enfocar en la semioscuridad de la habitación, vi a los pies de la cama una figura grande, oscura, como si fuese un monje. Pero su forma no estaba bien definida. En un momento pensé que estaba soñando, pero tardé poco en darme cuenta de que no era así. Intenté moverme, pero no lo conseguí. Algo parecido a lo que llaman subida del muerto, pero mi cuerpo no estaba completamente inmóvil. Podía mover la parte de abajo de mi cuerpo y los dedos de las manos. Comencé a sentir una desesperación enorme y a escuchar unos extraños sonidos que parecían provenir de este ser. Una especie de gruñidos, guturales y profundos. En ese momento pensé que mi hija se encontraba en esa misma habitación, que podía estar en peligro. Entonces comencé a tratar de alertar a mi marido, pero no podía. Sentía un nudo en la garganta que ahogaba mis gritos. Durante estos momentos de tensión en los que luchaba por moverme, vi cómo salían 2 manos con dedos muy largos y extremadamente frías desde el filo de la cama. El frío era tal que atravesaba las cobijas. Me percaté de que las manos eran delgadas y desagradables debido a que me tomaron por las pantorrillas. En ese momento el terror me invadió, y quizás fue eso, el hecho de estar en el límite, lo que me hizo, al fin en un grito casi ahogado, pronunciar el nombre de mi esposo. Él despertó y volteó hacia donde estaba yo. En ese momento, aquel ser me jaló hacia él. Mi marido se sorprendió de ver esto. Mi cuerpo se deslizó hacia aquella entidad, haciendo que mi cabeza cayera de la almohada al colchón. En ese instante, yo solo atiné a gritar: «¡Prende la luz!». Él se apresuró a prenderla.
En ese momento el ser desapareció. Sin embargo, yo seguía con la sensación de tener sus manos frías entre mis piernas y de cómo fui atraída hacia él. Acto seguido le pregunté, aún exaltada: ¿viste? Sí, respondió él. ¿Qué viste? Volví a preguntar. Que te recorriste hacia abajo, respondió él, aún con cara de extrañeza ante tal evento. Él solo había podido ver cómo me deslicé, pero no al ser que me había arrastrado. Siempre me había pasado lo mismo. Solo yo puedo ver a estos seres. Las personas a mi alrededor no son capaces de hacerlo. Debo decir que he tenido muchas experiencias paranormales, pero en ninguna me sentí tan agredida como en esta ocasión. Sentí mucho terror. En cuanto pude moverme, me levanté para ver que mi hija estuviera bien, que estuviera respirando. A consecuencia de esto no pude seguir habitando esta casa. Tuve que regresar a casa de mi madre. Y me quedé ahí casi 3 años. No me atrevía a volver. Solo recordar esta experiencia me hacía sentir ese temor que me carcomía las entrañas. Sin embargo, aunque ya no vivíamos en ese sitio, mi esposo continuó con su negocio en la parte de abajo de esta propiedad. Y debo decir que los fenómenos paranormales no cesaron. En diferentes ocasiones mi esposo me comentó que al salir a comer o comprar cosas para su taller, parecía que los fenómenos se volvían más activos, ya que en varias ocasiones al volver había encontrado a las personas que trabajaban para él en la calle. Al preguntarles qué hacían allí, estos respondían que habían escuchado ruidos arriba, voces, pasos o que arrastraban objetos, y al revisar no había nadie. Mi marido, al pensar que quizás se habían metido al taller, subía a revisar sin encontrar a nadie, ni rastro alguno de allanamiento. Esto pasó durante 3 años aproximadamente. Ayudantes iban y venían, todos comentaban lo mismo. Los fenómenos paranormales los hacían renunciar. Con el paso del tiempo, decidimos regresar e intentarlo de nuevo. No me iba a rendir, no iba a dejar que aquello se apoderara de mi casa. Solo que esta vez me desharía de muchas cosas que se guardaban ahí: espejos, vitrinas, muebles, pensando que quizás la energía acumulada de las personas que por ahí transitaron se podía haber quedado atrapada en esos objetos. Mi desesperación era tal que regué agua bendita en cada rincón de la casa. Podría decir que casi hasta el cansancio. A mi vuelta, mi segundo hijo ya había nacido, y durante mucho tiempo la casa se mantuvo tranquila. Hasta que un día se presentó mi madre de visita. Mis hijos estaban dormidos. Ella no lo sabía, así que estando detrás de mí me dijo: ¿quién está despierto? Ninguno, mamá, respondí. ¿Por qué?, pregunté después. Acabo de ver que pasó uno de los niños corriendo, pero no alcancé a ver cuál de los dos era, respondió ella. Entonces me apresuré a mostrarle que ambos estaban dormidos. Ella insistió que había visto correr a un niño. Este fenómeno se sigue repitiendo año con año desde mediados de octubre hasta terminar noviembre, intensificándose aproximadamente a las 2 de la mañana. En esta temporada se escucha el correr de un niño, como si recorriera el pasillo hasta llegar a la pared, perdiéndose en el silencio de la noche. Es tan común para nosotros que nos acabamos habituando a ello, y a nuestros hijos les decimos que son ruidos de la casa para que no se asusten. Al final comprendí a mis padres. A veces hay que hacer cosas que están fuera de nuestra racionalidad para poder protegerlos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para proteger a tu familia? No es tan fácil tomar una decisión ante un peligro invisible para los demás. Y puede ser que creas o no en estas situaciones, y que no exista una manera de demostrar la existencia de esta fenomenología. Lo que es seguro es que todos estamos a merced de las apariciones fantasmales de una casa enferma. Son estas las situaciones que nos hacen estar a un paso de cruzar la frontera de la pesadilla.